Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Imágenes impactantes, una tragedia es la que hemos visto y asistido a través de la tele que ha pasado en la ciudad de Viña del Mar. También tuvimos nuestro drama propio en la Nochebuena, aquí en la intercomuna del Gran Concepción, con este incendio de Chiguayante, que afortunadamente no pasó a mayores. Estamos a través del Zoom en contacto con Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias. Michel, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar el lunes por la mañana temprano. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto y encantado de estar con ustedes. Gracias. Igualmente, Michelle, justamente te agradecemos porque hemos lamentablemente pasado por nuevo incendio forestal este año, sobre todo el de Chiguayante, y cada año, bueno, cuando se acerca el verano, nos embarga la esperanza muy humana, ¿cierto?, de que lo que pasó el año pasado no vuelva a ocurrir. Pero como ya hemos visto en nuestra región, en otras como en la región de Valparaíso, los incendios forestales han vuelto, han aparecido. Y bueno, y te quisiera preguntar tú, como experto en gestión de emergencia, yo creo que los elementos preventivos son fundamentales, ¿cierto?, para trabajar intensamente para que las tragedias no vuelvan a ocurrir o al menos no vuelvan a ocurrir con la intensidad que ya han ocurrido antes. ¿Cómo se ha avanzado en esta materia? ¿Es posible prevenir los incendios forestales? Siempre va a depender un poco desde el Uh-huh. punto de vista de cómo definamos quizás la prevención. Uh-huh. La prevención tiene que ver con el riesgo es probabilístico y la probabilidad cero en estos casos no va a existir. Okay. Por lo tanto, quizás es bueno ir a algunas cifras simples, pero que van aclarando un poco el panorama Uh-huh. de a dónde debemos llegar. Históricamente, el número de incendios en Chile no varía significativamente. Es decir, no es que un año tengamos 15.000 incendios y otro año tengamos 5.000. En general, hay una cantidad relativamente estable. Por lo tanto, hasta el momento uno podría decir que al menos desde la historia en número de incendios, no estamos frente a una situación de mayor cantidad o una ola de pirómanos o una ola de personas irresponsables. Hay una cierta estabilidad con eso. En materia también de incendios hay que señalar que un 34% se considera que son intencionales, es decir, corresponden al mundo de la justicia y de las policías, es un delito. Aproximadamente el 60% son accidentales, eso implica que básicamente le corresponde al mundo social y al mundo político, ¿cierto? Para disminuir, y ahí es donde realmente uno puede trabajar con más fuerza en términos de disminuir la probabilidad. El tema es la cantidad de superficie. Esa es la que varía significativamente. Okay. Tú mencionabas el año pasado. El año pasado no fue noticia, pero fue la tercera peor temporada en prácticamente 40 años. Y creo que nos hemos ido acostumbrando al desastre. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos vamos dando cuenta o vamos tomando conciencia cuando afecta, por ejemplo, no solamente casas, no solamente vivienda o amenaza, sino que además cuando eso ocurre muchas veces en zonas más bien céntricas del país. Quiero contarles que nosotros nos hemos olvidado, pero el año pasado en Chiloé se quemaron 150 casas a principios de diciembre. Entonces hay un tema que tiene que ver, y vamos llegando entonces a donde yo les quería señalar, es que llegamos a un tema del combate, de la capacidad de respuesta que tengamos. Y eso es un elemento clave. Ustedes lo vivieron y lo vimos ayer, lo vimos en Chiguayante, cómo se expandió este incendio durante la noche. Y fue clave durante el día, durante la mañana sobre todo, la capacidad de respuesta precisa, o sea, rápida, precisa y contundente. Y por lo tanto eso significa cambiar nuestra forma de combate. Ningún incendio parte de 500 hectáreas. Todos parten pequeños. Y por lo tanto, mientras antes los contengamos, va a ser mejor. Y por lo tanto, el tema del combate es un tema clave y en definitiva preparación para la respuesta. Vamos a ir al tiro allá al tema del incendio en Chiguayante y perdón, disculpa, las quejas que planteó el alcalde de Chiguayante, José Antonio Rivas, respecto de la incapacidad de combatir el incendio durante la noche. Pero antes de ir allá, Michel Delherbe,
experto en gestión de emergencias, me gustaría que pudieses referirte a la posibilidad que en los cerros de Talcahuano, de Tomé, de Coronel, de Lota y de otras ciudades, Lebu también, en la región del Biobío, eventualmente pudiese ocurrir una tragedia de la magnitud de la que pasó en Viña del Mar, porque son cerros que también están densamente poblados, en Claro. Talcahuano, en Tomé, en fin, en todos los lugares que te he señalado. Esta posibilidad de que se reproduzca la tragedia de Viña del Mar y de otras que hemos conocido en Valparaíso, en fin, ¿es factible que ocurra acá en nuestros cerros en la región del Biobío, Michelle? Es factible, y como te señalaba ya, es tan factible que nosotros solemos mirar el año 2017, pero yo les ponía un ejemplo que era del año pasado, Claro. 150 casas en Chiloé, y eso tenía que ver con un incendio que comienza en una ladera y termina en un plano donde empieza entonces la interfaz urbano-forestal, que es un poco lo que tú me señalas, ¿cierto? Sí, claro. Ese lugar donde la comunidad empieza, la parte urbana empieza a tomar contacto con el área forestal. Y este año tuvimos Viña del Mar. En la zona central hemos tenido grandes incendios, pero claro, no ha tocado la posibilidad, como en el caso de Tiltil en región metropolitana u otros también en la región del Maule, que hayan tenido este contacto con el área urbana. Pero si tú me lo consultas, yo creo que sí, es posible porque básicamente estamos dependiendo mucho de una capacidad de combate que está siendo insuficiente. Y por otra parte, creo que lo más complejo, nadie está obligado a lo imposible, pero en este caso las condiciones son conocidas en términos meteorológicos, de combustible, etcétera, hace aproximadamente una década que se están presentando estos incendios de comportamiento extremo. Y por otra parte, conociendo las condiciones, deberíamos haber realizado la adaptación más rápido de lo que se ha hecho, y eso es lo que no ha ocurrido, a pesar de que se han hecho advertencias al respecto, y las advertencias fueron antes del 2017 y también con mayor fuerza con posterioridad al 2017. No es que no se haya avanzado, el tema es que se ha avanzado muy lento. Michelle, con combustible te refieres a la mayor superficie seca, ¿verdad? Susceptible de poder quemarse. Exacto, podríamos hablar de lo que se dice combustible disponible. Perfecto. Y esto por las ese- condiciones climáticas, está muy relacionado con esto, la sequía. Ajá. Sí, exactamente. Lo que pasa es que tenemos las condiciones conocidas entonces Ujú. son una sequía extensa que genera un déficit hídrico. Entre otras cosas, eso va ayudando a generar más combustible disponible. Y por otra parte, tenemos la expresión del cambio climático, que no solamente es en sequía, sino que es lo que se llama clima extremo, y básicamente tiene que ver con altas temperaturas, llamado para nosotros olas de calor, Ujú. o también calor extremo en términos de días que tenemos temperaturas muy por fuera del promedio de lo normal. En el caso de Como lo Chihuayante, que por ocurrió en ejemplo, Chihuayante. exacto, Sí. y lo que pasa es que tú tienes que entre el día y la noche la temperatura varía muy poco, o varía muy poco como para poder bajar o contener el incendio como ocurría hace 15 años atrás. Ujú. Y tú tuviste a las 3 de la mañana aproximadamente en Chihuayante cerca de 25 grados, Así es. Ujú. sin contar el Sí. viento. Michelle, cuando haces este análisis respecto a la capacidad de combate, tú dices se ha avanzado, pero se ha avanzado lento. Y yo me imagino que ahí hay varias precisiones que hacer, porque la capacidad de combate no solamente se refiere a tener mayor cantidad, por ejemplo, de aviones, de patrullas, etcétera, sino que también a la calidad. Y también ahí tomo la crítica que hacía o el comentario que hacía el alcalde de Chihuayante, ¿verdad? Cuando decía por qué es raro, por qué no podemos combatir el incendio de noche. Justamente fue De manera aérea, digamos. de manera aérea, porque se avivó el incendio durante la madrugada y ya parecía estar contenido, y durante la madrugada el incendio creció, ¿verdad? Recuperó ahí. Sí. Es así, Sí, porque es uno cree factible. que la realidad nuestra Claro. es la realidad de todos, pero en otras partes las aeronaves pueden combatir incendios de manera nocturna. Claro, lo que pasa es que aquí estamos frente a una situación de un mercado internacional donde hay diferentes herramientas. Ujú. Nuestra caja de herramientas sigue siendo muy limitada. Entonces,
probablemente, como insisto, nadie está obligado a lo imposible. Lo que ustedes señalan, lo que tú señalas precisamente, ¿está disponible esta herramienta? Bueno, esta herramienta está disponible en lo personal. A mí me tocó hacerlo presente previo al 2017, a enero de 2017, y me tocó incluso mencionarlo el año 2017, la primera semana, antes de los grandes incendios. Este es un servicio que está disponible, es decir, uno puede contratarlo, se contrata en nuestros países y ya en esa fecha se hacía combate aéreo nocturno en Australia, por ejemplo. En Canadá también es algo que se ha estado explorando precisamente por las razones de orden meteorológico que requiere entonces comprender que los incendios se siguen propagando en la noche, cosa que antes no ocurría. En algunas condiciones se siguen propagando o incluso pueden aumentar y por lo tanto se requiere el combate aéreo nocturno, pero eso no puede ocurrir con cualquier aeronave. Son soluciones tecnológicas que podríamos decir es un paquete que está asociado la aeronave, la tecnología disponible y las tripulaciones que básicamente están preparadas y capacitadas para eso. De hecho, Canadá se ha demorado un poquito más en implementarlo. Yo no sé si la temporada recién pasada lo implementaron, pero hace un par de años se habían demorado un poco y eso tenía que ver con el entrenamiento principalmente de las tripulaciones. Pero hoy día existen capacidades de aeronaves especializadas y eso se arrienda en el mercado internacional. Por lo tanto, podríamos decir que estamos arrendando herramientas, pero no todas las que deberíamos, que eso se ha advertido y que no estamos hablando simplemente desde la teoría más tecnócrata, sino Claro. que de soluciones que están disponibles. Sí, en esa caja de herramientas, Michelle, y esto sin conocimiento, existe la posibilidad de un monitoreo constante de cerros. Yo no sé si eso se hace, pero aplicando mayor tecnología, es decir, no brigadistas, sino que, por ejemplo, drones, al menos quizás es caro, pero al menos en temporadas que son evidentes, que van a haber incendios forestales en la temporada de verano precisamente. Entonces, no sé si existe también esa capacidad tecnológica en otros países y que pudiese adoptarse acá en Chile. Sí, efectivamente existe. De hecho, hasta puede ser con cámaras de televisión, que de hecho vale la pena señalarlo. En Chile nosotros pensamos que las cámaras o las videocámaras que se usan para seguridad pública en las calles, Claro. simplemente se pone la cámara y listo. Eso es otro atraso que tenemos. Hoy día la cámara no tiene mucho sentido si es que no está con lo que se dice técnicamente con analítica detrás, que básicamente es Justamente. software que es capaz de transformar y ser capaz de ir detectando un software a partir de lo que va leyendo como imagen. Exacto. Y por lo tanto, ahí hay sensores de movimiento, sensores de temperatura, una serie de elementos. Ahora, importante señalar que probablemente, aunque tuviésemos eso, nuestro problema sigue siendo la capacidad de, frente a incendios de comportamiento extremo, que son capaces de crecer muy rápidamente, seguimos con un déficit de poder dar una respuesta no solamente rápida, sino que también, digamos, precisa y sobre todo contundente, que tiene que ver con estas aeronaves que van entre 8.000 y 15.000 litros, pero también se requiere que esas naves sean versátiles y por eso tampoco la magnitud de la aeronave no podemos pensar, como algunos señalan, bueno, traigamos un avión de 30.000 litros, 40.000 litros, a veces más no significa mejor, pero sí hay un rango de aeronaves versátiles que está entre los que yo señalaba. También me imagino que la respuesta oportuna tiene que ser uno de los elementos determinantes al momento de combatir una emergencia. Y yo por lo menos observé que la respuesta que hubo en el incendio de la Villa Santo Domingo, de los bosques que están alrededor de la Villa Santo Domingo, fue más o menos oportuna. Yo puedo estar equivocado, a lo mejor un vecino que nos está escuchando dice: este gallo está hablando lesera, porque fui yo el que padecí, el que estuve toda la noche ahí luchando porque mi casa no se quemara, por proteger mis bienes. Pero yo observé que alrededor de las 7 de la tarde estaba evolucionando el Hércules C-130, había un contundente apoyo aéreo y fue una respuesta más o menos sólida. Lo que pasa es que se produjo la conjunción de elementos meteorológicos, no sé si la expresión es correcta, que significaron que durante la noche subiera la temperatura, aumentara el viento y la oscuridad impidió la evolución de los recursos aéreos.
Entonces el incendio se multiplicó. Y yo me pregunto si es que esta misma conjunción hubiera ocurrido, por ejemplo, en el incendio de Viña, donde tengo la impresión de que ahí efectivamente bajó la temperatura y permitió que el incendio cesara y no se intensificara durante la noche, porque al día siguiente el incendio de Viña estaba prácticamente contenido, que es lo que le llaman. Oye, sí, no pasó lo mismo en Chiguayante. Y un comentario, yo soy de Chiguayante y cuando vi este panorama en la madrugada, a las 5 de la mañana, donde había crecido el incendio con esta temperatura que era invivible afuera en el patio, más encima con olor a humo, yo dije aquí, o sea, el cerro Manquimaya o se va a extender a Nonguén como ha pasado habitualmente y va a crecer la este reserva incendio. de Nonguén que estaba protegida. Y efectivamente se contuvo y para mí, yo me sorprendí porque dije acá se viene un panorama, yo estaba muy pesimista durante la madrugada. Sí, yo te diría que, a ver, primero tiene que ser oportuna, tiene que ser rápida. El tema es que el primer golpe es fundamental, porque básicamente cuando crece de manera rápida el incendio, en condiciones de calor, por poco viento que haya influye, ustedes tienen un caso ahí de combustible pesado, además, que estamos hablando de arbolado, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un elemento que tiene que ver con la rapidez, pero por otra parte también tiene que ver con la contundencia. Y por lo tanto, esa contundencia es muy relevante. Y por otra parte, es lo que señalan ustedes. Es muy complejo porque uno puede estar conteniendo el incendio a las 8 de la tarde, pero si se deja de combatir durante la noche, claro, las condiciones meteorológicas que hoy están existiendo nos permite que ese incendio siga propagándose. Y por lo tanto, ahí hay un elemento que es muy relevante y que tiene que ver con incorporar el combate aéreo nocturno. El terrestre es muy peligroso, por lo tanto, más bien estamos hablando con combate aéreo nocturno. Sí, Michelle, la última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo, es respecto a lo que pasó o a las declaraciones de la alcaldesa de Viña del Mar, Ripamonti, Macarena Ripamonti. Ella, bueno, y yo sé que tú también has ido al Congreso a exponer, entonces me imagino que también tienes estos antecedentes respecto a la iniciativa o la ventana de oportunidad que le dijo la alcaldesa Ripamonti al gobierno, al presidente. Ella ha señalado que se debiese trabajar en un proyecto para impedir que se construya en suelo siniestrado por incendios y que esto también bajaría los incentivos, lo dijo así como los incentivos que podrían eventualmente evitar la intencionalidad de los incendios de algunos terrenos. Fue criticada la alcaldesa Ripamonti por decir esto quizás sin datos o sea, sin pruebas. Si tiene alguna prueba tiene que también ha sido muy ha tenido muy buenos comentarios su gestión porque ha estado en terreno, bueno, es política, pero Michelle, ¿esta iniciativa está alejada de la realidad o efectivamente ocurre en otros países? En redes sociales se dice mucho que en España existe esta ley. Me parece que no está de más, no sobra, pero creo que no es lo urgente, por una sencilla razón. Si nosotros estuviésemos frente a un combate que fuese rápido, preciso y oportuno, lo que estaríamos es con incendios de mucho menor magnitud en términos de superficie. Y por lo tanto, si esa teoría fuese factible, tampoco sería atractivo para las inmobiliarias porque básicamente se reduciría mucho la superficie. Pero creo que más bien eso responde a la búsqueda en general de un relato que parte en general en Chile, no solamente hoy día, es histórico el relato, tiene que ver con, primero partimos con la irresponsabilidad de las personas, después seguimos con la intencionalidad y después empiezan las teorías conspirativas. Pero ese relato impide hacernos cargo. Exacto. Quiero señalarles que el 1% de los incendios genera el 81% del daño. Entonces estamos hablando de muy pocos incendios que llegan sobre las 200 hectáreas y que básicamente generan el 81% del daño. Por lo tanto, me parece que creo que se está dando una discusión que mucho responde a nuestra cultura, donde pensamos que los problemas los solucionamos con proyectos de ley, cuando en realidad hoy día lo que está faltando es gestión. Perfecto. Claro, fíjate que a mí me hace mucho sentido lo que plantea Michelle Delerbe, porque claro, el problema es que hubo el incendio, el de Viña, los del 2017 u otros, y siempre
se intenta poner el foco de la atención, por ejemplo, en quién fue el causante del siniestro. Y después estamos evolucionando lo que dices tú, las teorías conspirativas, pero se va distrayendo la atención del problema real, que es cómo resolver el asunto que tenemos en lo inmediato. Entonces, En 2017 sí. tuvimos más de 500.000 hectáreas, 550.000 aproximadamente. Solo 3 incendios quemaron un poco más de 500.000 hectáreas, 10 veces más de lo que se quema en una temporada promedio. Fueron 3 incendios. Sí, me acuerdo. Y por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? Todos los caminos nos van a llevar a Roma. Y esa Roma se llama combate rápido, preciso y contundente de ese 1% de incendio. Michel Delherbe, experto en gestión de emergencias, gracias por comenzar la semana conversando con nosotros aquí en Buena Costumbre desde la región del Biobío para el mundo. Gracias, Michel. Desde ya, agradecido. Feliz año. Feliz año también. Igualmente, felices fiestas, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. 8 de la mañana con 3 minutos.